Hola, bienvenidos. Estamos aquí en De Gire reunidos para compartir con ustedes nuestras experiencias sobre la interdisciplinariedad y su implementación en el aula. Está con nosotros Nayeli Rosales Maya, directora académica de secundaria y CCH, maestrante en innovación educativa. Everardo García Cancino, especialista en aprendizaje y en desarrollo cognitivo. Manuel Rojano Herrera, licenciado en educación. Ángel González Sigüenza, licenciado en educación. Olga Rey, encargada del proyecto Conexiones. Bueno, pues para dar inicio, quisiera yo preguntarles, ¿qué tal, Everardo, si nos das una pequeña introducción sobre esto de la interdisciplinariedad? ¿A qué responde esta necesidad de trabajar la interdisciplinariedad? Me parece importante el planteamiento porque, más bien dicho, le daría un giro y no estamos hablando de la interdisciplinariedad por la importancia de la interdisciplinariedad, sino de la interdisciplinariedad porque responde a las necesidades que se han planteado en la búsqueda de una educación hacia el siglo XXI. Desde algunos documentos que se enuncian en el año 2000 para el siglo XXI, ya se marca la necesidad de tomar una ruta diferente dentro de la educación, donde se vuelven importante una serie de lineamientos que quieren observar mucho más los procesos que den respuesta a los contextos donde se está desarrollando la educación. Y el camino para dar ese tipo de respuesta es a través de la interdisciplinariedad. Lo que estamos buscando a través de estos planteamientos es involucrar mucho más el trabajo autónomo de los alumnos, es buscar mucho más las relaciones dentro del aprendizaje, una visión socioconstructivista y cognitiva que permita que los alumnos realmente descubran y empiecen a generar respuesta. Creo que estos son algunos de los elementos porque ahora la interdisciplinariedad se pone en la mesa y con mayor urgencia que en el inicio mismo del siglo, ¿no? Muchísimas gracias, Everardo. ¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos interdisciplinarios? Mira, a mí me gustaría aportar que una de las partes importantísimas para la construcción de proyectos interdisciplinarios es el compromiso del docente a generar diferentes conexiones en cuanto a la currícula y en cuanto a la ejecución de un proyecto bien planteado.
Esto lleva a retos importantes porque el docente tendrá que prepararse en diferentes ejes. Son proyectos ambiciosos donde el docente tiene que recuperar conocimientos de evaluación, de trabajo colaborativo, cooperativo, de indagación, ¿no? Generar en sus alumnos herramientas de estructura de conectar, ¿no? Ver más allá de una materia, poder transferir y generar estas abstracciones para poder resolver un proyecto que se está planteando desde diferentes ejes. Bueno, ¿algo más? Sí, mira, me parece que es muy importante que para planear un proyecto interdisciplinario, como proyecto transdisciplinario, como proyectos multidisciplinarios, es necesario reconocer los elementos esenciales de las asignaturas que están involucrados. En el momento en donde el profesor reconoce con toda precisión cuáles son las características, los elementos, los conceptos involucrados en cada uno de los contenidos que son esenciales dentro de su programa, es más fácil encontrar las conexiones con otras materias, con otras asignaturas, con otras áreas y encontrar su transferencia a una realidad en la que puede ser aplicado dicho conocimiento. Por lo tanto, me parece que uno de los elementos que tienen que ser esenciales es que los profesores conozcan perfectamente su programa. No de memoria, sino a partir de la jerarquización que pueden hacer de los elementos que están involucrados dentro de su programa. Cómo poder reconocer aquellos que son trascendentes, que son profundos, que son transferibles, y a partir de ese reconocimiento y de los elementos que están marcados como esenciales dentro del mismo programa o dentro del mismo contenido, pueda establecer conexiones o elementos de integración con otros momentos, con otras asignaturas. Me parece que reconocerlos junto con el otro, con otro profesor que a lo mejor imparte otra asignatura y que pueden poner a la par ambos programas, es posible que puedan encontrar alguna integración o alguna posible conexión que pueda ser útil o transferible a alguno de los conocimientos, alguno de las realidades de los mismos muchachos o del mundo en el que viven, ¿no? Yo pensaría que sería algo fundamental. Manuel, según lo que nos dices, estos serían los primeros pasos fundamentales para acercarnos a la interdisciplinaridad. Sin ninguna duda, o sea, el profesor tiene que conocer claramente cuáles son los elementos de su programa. Uno. Insisto, dos, jerarquizar estos elementos de su programa para poder reconocer la importancia que tienen y la trascendencia y el significado que tienen en el mundo actual, en la realidad en la que viven, sobre todo los muchachos, para que puedan ser atractivos. Dos. Tercero, el poder relacionarse o verse en comunicación con otro docente de otra de las áreas para poder encontrar algún vínculo que pudieran ser un pretexto para la integración de ambos conocimientos. Y el último punto sería el cuarto, el poder reconocer un elemento de la realidad que se puede problematizar, que se puede explicar, que se puede innovar a partir de la integración de dos áreas disciplinarias distintas. Me gustaría preguntarte algo. ¿Podría funcionar al revés? Que a partir de un elemento problematizador de la realidad se construya un proyecto en el cual se vinculen los aprendizajes esperados en un programa curricular. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, por supuesto es posible y creo que sería sumamente rico e incluso natural. Sin embargo, podría prestarse en la planeación pedagógica que existiera y sobre todo en la planeación didáctica, a estirar forzar demasiadas las relaciones para poder englobarse dentro de un proyecto. Es decir, que el programa, el currículo de un maestro tenga que forzarse de tal manera para poder entrar dentro de una problematización. Habría que jugar de estas dos formas, ¿no? Siempre es útil ver en las noticias, pensar en los intereses de los muchachos, conocer cuáles son los grandes cuestionamientos que existen en el mundo actual y ver a partir de mis asignaturas, de mi área, de mi currículo, cómo puedo verlo y si es posible a través del lente compartido de dos áreas disciplinarias o tres áreas disciplinarias que me ayuden a abordarlo con mayor profundidad y desde diferentes perspectivas. Sí, yo quisiera aportar que uno de los elementos que pone muy nervioso al profesor al momento de confrontarse con la interdisciplinariedad es el alcance del programa.
¿no? Si bien él definirá en qué momento es pertinente meter un proyecto interdisciplinario, sí es muy importante que se sienta cómodo con el proyecto. Esta parte de forzar los contenidos y plantear un proyecto desde un eje que simplemente corresponda a una necesidad específica, creo que es lo que mantiene al profesor un poco en ascuas, diríamos nosotros, ¿no? Sí es importante que el profesor tenga una secuencia curricular clara, que vaya conforme a lo que a él le acomoda como docente en cuanto a los contenidos, porque al menos la UNAM es muy flexible en cuanto al manejo de los contenidos. Sí, así es. Tienen la capacidad de decir, maestro, tú decide, esto es tu ciclo escolar y venga, vamos a trabajar, ¿no? Así es. Creo que una oportunidad importante en la interdisciplinariedad es trabajar en el conocimiento de los contenidos de las otras materias, para poder conectar, para poder contactar, para poder experimentar desde donde mi materia puede influir con una materia que a lo mejor no tiene nada que ver con mi área, o no me imaginaba que impactaba de una manera tan significativa, ¿no? Y recuperar pues estas experiencias de trabajo colegiado, que creo que son como las cosas más ricas que un docente puede experimentar en el momento áulico. Nayeli, ¿cuánto tiempo debe de durar un proyecto? Mira, hablar de un tiempo específico, según mi visión y según algunos de los elementos que hemos estado revisando, no consiste en un tiempo marcado, ¿no? Habrá proyectos interdisciplinarios que trabajen de una semana, 2, hasta todo un periodo, ¿no? de experimentación. Siempre es importante ver cuáles son los alcances de mi proyecto, cuánto tiempo le voy a dar. Si no alcanzo, si alcanzo, podré estirar mi proyecto. Y las primeras veces cuando uno se confronta con estos momentos de interdisciplinariedad, nunca lo que planeaste queda tal cual. O sea, no está escrito en piedra, ¿no? Esa parte es importante. Lo que sí es que debe llevar un principio, ¿no? Objetivos a mediano, corto y largo plazo. Y tratar de ir concretando el trabajo, ¿no? Porque si no, bueno, puede ser eterno. Creo que los alcances deben de estar medidos. Muchas gracias. A mí me parece muy interesante que la interdisciplinariedad comienza desde el momento en que se planean los proyectos, porque es necesaria la visión compartida de 2 docentes o 3 docentes o X número de docentes con diferentes perspectivas para buscar un mismo proyecto, de tal manera que las disciplinas se ven no solamente como una trenza que se van interrelacionando las asignaturas, sino que es una mezcla, como si fueran colores primarios que se mezclan para formar un color secundario. Así hay que verle el proyecto interdisciplinario. Por lo tanto, para empezar un proyecto interdisciplinario se necesita sí esta disposición de los docentes de creer que no tienen la verdad absoluta y que su materia es la única importante, porque la realidad es que el mundo no se puede ver desde una perspectiva, requiere una visión interdisciplinaria, y desde ese momento creo que el currículo sería la primer prueba a través de la cual varios docentes tienen que verlo para que de manera interdisciplinaria puedan diseñar un modelo, un proyecto, una innovación, un problema que se tiene que resolver. Una vez que está visto el currículo y que encontraron la manera de integrarlo con un problema o con una propuesta, entonces los docentes podrían claramente empezar a cronogramar o hacer una agenda en qué momento del año se van a poner a trabajar. Importantísimo será que haya momentos específicos en la semana en donde también los 2 o 3 maestros o 4 maestros que participen en el proyecto puedan estar juntos, quizá dentro del mismo momento del aula, con los alumnos, mostrando que a veces se necesita ir a matemáticas y después ir un poco a ciencias y después ir un poco a historia y después regresar al arte, para que puedan entender que la visión interdisciplinaria requiere de esta mezcla de las diferentes perspectivas. Al final también se tendrán que pensar, que planear cuál sería el producto con el cual se concretizará este gran proyecto. ¿Cómo se va a ver plasmado? Si es la resolución de un problema, ¿cómo se va a mostrar? Si es una innovación, ¿cuál será el producto o cómo será aquel elemento que va a ser ejemplo, que va a concretizar, evidenciar la innovación? Importante que durante todo este proceso existen situaciones como la documentación, que ya nos platicaremos un momento, que darán claridad de estos momentos específicos, que muestren evidencias del contenido esencial que los maestros tienen que enseñar, ¿no? A ver, Claro. Olga, me preocupa un poquito
frente a la transdisciplinariedad, frente al trabajo desde los proyectos. Una de las experiencias que hemos tenido en la construcción con los maestros es quedarnos en la importancia de la misma currícula. Ahí es. Yo creo que es una parte muy importante. Muchos de los proyectos tendrán que nacer desde la pasión misma de los maestros, Sí. que llevan atrás lo que tú decías, Manolo, la importancia de conocer mi asignatura porque es mi especialidad. Y desde ahí nacerán proyectos que pueden ser rescatados de la realidad. Entonces, muchas veces cuando un proyecto nace de ese interés de los maestros, por ejemplo, alguna maestra de historia, que su interés tiene que ver mucho con nuestras tradiciones o nuestras expresiones culturales, entonces puede detonar por qué la muerte tiene tanto significado dentro de nuestra cultura. Fíjate, ese es un buen tema para proyecto. Si logro sacar una hebrita importante en este momento, es que todo lo que ustedes han dicho hasta ahorita sí parte del encontrar realmente el conflicto, la propuesta problematizadora, la propuesta no problematizadora, pero sí a indagar, y eso es muy difícil para el maestro encontrarlo. Por ejemplo, si tenemos el tema, el agua, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo pues propio para un tema de proyecto? Bueno, me parece que, por ejemplo, cuando es el agua, siempre tendrá una carga que puede ser vista desde diferentes perspectivas, como contenido en particular, y puedo utilizarlo desde diferentes partes. Por ejemplo, analizar la capacidad que existe o la posibilidad que existe en la humanidad de hacer guerras del agua, o guerras, no guerras con el agua, sino guerras por el agua, que tiene que ver con una problematización que es una hipótesis que han asegurado algunos científicos y que debe ser estudiada desde la realidad de líquido, recurso natural, esencial para la vida, pero que está vinculado con elementos sociales, históricos, geográficos, que en unión de todos estos elementos puede descubrirse si efectivamente van a existir guerras por el agua. Muy bien, otra opción para Yo creo que es muy importante ver qué materias van a confluir en la problematización del eje que se va a trabajar, ¿no? O sea, no es lo mismo verlo desde el eje de la sociedad, de los problemas sociales, desde la economía, desde el arte, desde la psicología, desde los diferentes ejes tendrían que proponer, no de manera literal la problematización del agua, sino más bien desde qué ejes les gustaría de una manera más abstracta, ¿no? más inferencial el problema del agua. O sea, sí creo que no es lo mismo ponerle el título del proyecto, si yo soy economista y voy a trabajar con arte y aparte con inglés, bueno, pues ese tendrá una identidad especial, pero si yo soy psicóloga y voy a trabajar con matemáticas y aparte con diseño, pues tendrá otra identidad, ¿no? El punto es no quedarse con el agua tal cual, porque es una cosa muy abierta, es incapaz de cerrarse en un momento de experimentar en el ciclo escolar. Sí creo que va mucho en los ejes que vayan a aportar el contenido de ese proyecto. Una parte importante, y quisiera platicar de la experiencia, hablando del agua, a veces estamos buscando nosotros a través de este expertise de nuestras materias, y muchas veces nos falta escuchar a los alumnos. Los alumnos ahora estaban trabajando sobre algún tipo de viviendas que tienen que desarrollarse según nuestros contextos, entonces problematizar cuáles son las viviendas que debemos tener para cubrir nuestras necesidades o nuestras circunstancias de población. Y de repente alguien surgió, ¿por qué el agua solamente tiene que servir para beber? El planteamiento que les digo es real, que decía, ¿por qué no construimos una casa de agua? Y entonces todos nos quedamos como impactados, pero estuvo la ventaja de que la maestra dijo, me parece una buena idea, ¿a ti cómo se te ocurre? Y desató toda una serie de elementos que hubo que empezar a generar un enfoque totalmente distinto. Y entonces hubo que crear, si desde el diseño arquitectónico es, desde una realidad hay que modificar. Esta es la parte de la innovación, donde yo ya tengo algo y puedo modificar. No está desarrollado, pero sí me llamó mucho la atención y me ha hecho mucho ruido si podríamos construir una casa de agua.
O sea, me puede llevar a muchas líneas. Claro. Aquí quisiera rescatar esta parte, es muchas veces los alumnos son los que pueden provocar el lineamiento o un nuevo proyecto, ¿no? Sí, claro. En este sentido del que Nayeli comentaba, se me ocurre también que, por ejemplo, un proyecto donde estuviera vinculado a la historia y la sociología, además de los recursos naturales, bueno, todos sabemos que las civilizaciones, las primeras civilizaciones agrícolas, utilizaron el agua como el elemento que permitió su desarrollo, ¿no? Entonces podríamos utilizar un argumento que sería, por ejemplo, en qué medida el agua es un factor esencial para el desarrollo de las civilizaciones o de las sociedades o de la humanidad. Me parece, y además no solamente antes, ¿no? Hoy en día. Quizá, y en ese sentido podrían entrar una serie de asignaturas que este proyecto puesto en el momento adecuado, en el grado adecuado, y yo llamaría también con la detonación adecuada para que los chicos puedan involucrarse, creo que puede ser un proyecto muy bonito que puede llevar a los chicos a un tipo de pensamiento importante. En ese sentido, es esencial ver en los proyectos interdisciplinarios que no es el producto el más importante, sino que evidentemente el proceso que se desarrolla de todo este proyecto en la longitud o la extensión que puede tener, nos habla del proceso de desarrollo que van teniendo los chicos en el desarrollo de diferentes habilidades, no solamente en la parte de contenido, como decía Sebe, sino también en la capacidad de los chicos de ir implementando diferentes habilidades para que puedan ser aplicadas, puedan ser desarrolladas, estimuladas e incrementadas en su potencial para de resolver o tomar una decisión o innovar algo que ya conocen. Por lo tanto, los proyectos interdisciplinarios no solamente tienen un chiste de poder utilizarlo como un medio para el contenido, no, claro, sino también tienen una intención en el desarrollo de los chicos. Y a mí me encantaría poner sobre la mesa el reto en el cual se presenta el docente, ¿no? El reto que le presenta el construir desde otras disciplinas, que no es el control que tiene el profesor normalmente, ¿no? Un profesor de secundaria SH, hay que soltar un poco el control al compañero de arte, que a lo mejor es más creativo, o a la maestra de Y eso español. nos cuesta mucho trabajo. Eso cuesta mucho. Y entonces hablamos de una habilidad que el docente debe de adquirir, que es flexibilidad del pensamiento, ¿no? Y de repente, pues ya pon sobre la mesa el trabajo y aparte escucha al alumno con sus propuestas cuando tú ya traías tu super eje semántico ya estructurado. Híjoles, y ahora se le ocurrió que el agua, pues ahora cómo hacemos una casa del agua, ¿no? Habilidades de este tipo no salen solas en los proyectos, no surgen como de manera espontánea. Sí es importante que desde la postura del experto, del profesor, se rete a acompañar, a mediar, a despertar en el alumno esta conciencia de preguntar, de ir más allá, de inferir, de indagar, de poner sobre la mesa. La primera experiencia no va a ser la mejor. No, me queda clarísimo. Hay que ir aportando poco a poco, hay que ir construyendo poco a poco, y a veces el reto entre que mis adolescentes o mis jóvenes no quieren, si quieren su personalidad, es ir en la motivación, pero además en la conciencia de la construcción del pensamiento. Claro, y como decía Manuel, si nosotros, o tú lo decías, si nosotros realmente planeamos interdisciplinariamente y cooperativamente, vamos a entender el proceso del alumno cuando se den en él y en su grupo aquellos momentos que se dieron en el nuestro. No. Yo quisiera saber qué debo organizar para hacer un proyecto y cómo. O sea, yo soy Olga y nunca he hecho un proyecto, y entonces vengo y digo, bueno, ¿cuáles son aquellos puntos que debería yo de tener en cuenta? Ya nos dijo Manuel, nos dijiste el conocer bien tu programa, el intercambiar los programas, y después que, bueno, ya sacar la propuesta problematizadora. Así es. Y después elegir un momento del año apropiado, elegir un momento del año en donde se tiene que desarrollar, hacer una organización en los horarios de la semana, en el cual todos los maestros puedan participar juntos en un momento de la semana con los chicos para poder ir llevando este proyecto paulatinamente. Me parece esencial. Después dividir, yo pienso, el proyecto en varias fases,
que permitieran, en etapas, que permitieran a los chicos ir abordando estas etapas. Ahí es muy importante la diferenciación que puedan hacer, puesto que habrá chicos que requieran un seguimiento mucho más próximo y habrá muchachos que solamente marcándole las etapas o las fases del proyecto puedan irse autogestionando para ello. Al final de este proceso de fases, con productos medibles en cada una de estas fases, que pueden ir identificando momentos de evaluación formativa o parcial, en los cuales se pueda identificando cómo, nuevamente, regresamos a los contenidos de cada una de las asignaturas, se están aplicando de manera adecuada. Continuar estas fases hasta llegar al punto donde hay un producto o un elemento que es evidente, que hace que concreta el proyecto y que este pudiera establecerse, abrirse a que sea difundido a padres de familia, a otros chicos, donde se explique no solamente el producto, sino el proceso que se llevó y las habilidades que fueron necesarias implementar para que pueda concretarse en este producto. Ahora, Perdón, yo anexaría un punto importante, el momento de la reflexión, el análisis, la retroalimentación de la experiencia. Bien. ¿Sí? Desde esto nunca jamás lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque no cuadró con mi grupo o hay que dar más tiempo. Y, chavos, ¿cómo se confrontaron? ¿Cuál fue su proceso? ¿Qué se sintió trabajar con 3 docentes responsables de diferentes ejes? ¿No? Okay, o sea, sí. esta parte de retroalimentar, de decir, la próxima vez nos vamos a poner el reto más alto, menos alto, más alcanzable, más utópico, etcétera, etcétera. Sí creo que es un momento de enriquecerse entre los docentes, claro, y de enriquecer a los alumnos en cuanto al proceso. Porque a veces los chavos hacen y nunca identifican qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Un momento, déjame pensar y dame ese espacio para ir dándome cuenta cómo voy consolidando los aprendizajes del proceso. Muy bien. Hay una parte muy importante dentro del trabajo que aborda la interdisciplinariedad. Hay un elemento que hemos estado mencionando, pero hay que dejar muy claro. Cada proyecto debe tener un ciclo de indagación. El maestro debe tener mucha claridad cuál es el proceso. Tú decías qué partes se tienen que ir cubriendo. Entonces el maestro, si tiene claridad qué fases de este proceso tiene que desarrollar, va a poder dirigir a los alumnos. Entonces, rescatando de Catishore, de Ignacio Pozo, de varios de los propositores, de los autores que van guiando toda esta parte, primero, ciertamente, el proyecto, este ciclo se inicia con la problematización, donde se tiene un cuestionamiento sobre una propuesta, sobre una realidad. Aquí hay una primera fase. Luego, otra fase muy enriquecedora que debe tener el proyecto no es solamente el maestro, y digo así, no solamente es el maestro el que da la información, sino aquí tenemos la gran oportunidad de crear espacios donde los alumnos se tienen que acercar a las fuentes de información. Forzosamente. Y este es un núcleo muy importante, porque cuando hablo de fuentes de información, no tiene que ser solamente el libro o solamente internet. Tenemos que enseñar a los alumnos a usar toda la gama de las fuentes que tenemos. Entonces ahora los proyectos se están enriqueciendo mucho con los expertos, y a veces los propios maestros se vuelven expertos uno de otro. Entonces el maestro que le interesaba mucho esto de la cultura viene a darnos una experiencia sobre los alimentos, etc. Entonces, los expertos, lo otro son los espacios. Hemos desaprovechado los espacios, y los espacios no solamente son los museos. O sea, yo no sé qué puede ser más rico, si este espacio aquí en la universidad, de este ecosistema que nos rodea, o el propio Museo del Universo. No le quito el valor al museo, pero cuánto de este ecosistema hemos aprovechado también para problematizar. Entonces, ¿qué fuentes de información tenemos? ¿Qué formas de organización estamos procurando a los alumnos? Y aquí, evidentemente, es una habilidad que debe tener el maestro, o tenemos que desarrollar con los maestros, es cuáles son los recursos que estamos usando para organizar la información, para organizar e interpretar la información. Entonces tenemos otra fase donde el maestro debe cuidar, y aquí hay una parte muy importante, donde el alumno tiene que hacer evidente. Luego de esta parte, tiene que llegarse a la síntesis y a la expresión misma de todo este proceso que se ha seguido. Y esto va acompañado, o sea, se empieza a volver más complejo que simplemente yo te doy una clase.
porque todo este ciclo de problematización, de búsqueda de la información, de organización de la información, de interpretación de la información, de síntesis de la información, de expresión o creación, como decía Manolo, como decía Ángel, de los productos mismos de la investigación, nos va acompañando el proceso de un trabajo individual, Así es. el proceso del trabajo colaborativo y esta parte del maestro que sabe observar y va recuperando los procesos y haciéndole ver a los alumnos que está aprendiendo, cuáles son las dificultades. Esta es una parte que nosotros sí insistiríamos mucho, es cuando voy a trabajar para interdisciplinariedad, uno de los procesos que son eje es todo un modelo de investigación que deben tener claridad los maestros para poder guiar a los alumnos en el enriquecimiento de un aprender realmente. Y como tú dices, se elija el que se elija, ¿sí? Lo eliges y entonces organizas tus tiempos, organizas tus actividades en cuanto a ese proceso de indagación, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que logro identificar estos puntos de interacción que permiten la indagación desde las situaciones complejas? ¿Cómo? Porque muchos maestros me dicen, bueno, pues ya tenemos el tema y bueno, ya, lo vamos a indagar. No, espérame tantito. ¿Cómo lograré yo percibir estos puntos que permiten la indagación? No todos los puntos permiten la indagación. ¿Por qué? Porque hay puntos que están dados, están más que investigados, están más que, no sé, que respondidos, ¿no? ¿Cómo lo logro hacer? Me surgen dos respuestas, ¿no? Uno en la línea del maestro es el primer investigador y entonces frente a la realidad que puede plantear o frente a los problemas que quiere generar con los alumnos, tienen que entender cuáles son los factores y las relaciones que se dan dentro de estos elementos de complejidad. Pero a lo mejor no soy claro en esta parte que se vuelve esencial. O sea, el maestro tiene que entender, tendríamos que entender cómo se juega la complejidad en las problematizaciones. Pero me voy a la parte del maestro. Quisiera dar una respuesta que le pido mucho a los maestros desde el planteamiento de un pensamiento crítico. Bien. Y no quiero exponer ahorita la estructura que más me gusta de Richard Paul, sino una más sencilla que sería el juego que hace el maestro a través de esta propuesta de Eduardo de Bono, donde juega con los sombreros, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar al chavo a problematizar? Entonces, si yo me pongo un sombrero blanco, voy a tomar cuáles son los elementos de la realidad. A ver, en este fenómeno de la cultura, ¿cuáles son los factores que conforman esta cultura? ¿O cuáles son los elementos que se pueden ver? ¿Cuáles son los que no se pueden? Sombrero blanco. ¿Cuáles son los sombreros? Podemos ir jugando con los diferentes sombreros, igual no me voy a meter en esta parte, tenemos el material muy accesible de los sombreros, los 6 sombreros para pensar de Eduardo de Bono. Entonces me diría, jugando en esta parte, por ejemplo, de la cultura, a lo mejor me brinco al sombrero rojo, ¿no? ¿Cuál es mi sentimiento frente a esto? Hay gente que puede rechazar la experiencia cultural de la muerte o de la comida o de comer insectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me siento frente a esto? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué rechazo? Juego con esta parte de mi sentimiento, de la forma en que me involucro personalmente. Pero alguien puede decir, puede brincar a un sombrero negro, ¿sí? ¿Qué inconvenientes tiene jugar con este tipo de factores, como pueden ser los insectos, o puede ser la comida, o pueden ser los símbolos de nuestra propia cultura? Sí. Y después habrá quien pueda saltar al sombrero azul, que trata de decir, con lo que estamos haciendo, ¿qué le parece si empezamos a formar un camino? La parte más objetiva, la parte organizativa. O aquí dice, pero antes vamos a jugar con un sombrero verde, para el cual son todas las posibilidades que nos podíamos plantear. Entonces, me brinco en esta parte del pensamiento crítico. No es el único camino. No. Creo que hay otros caminos. Para mí, o sea, me parece un poquito más complejo presentar el de Richard Paul, el presidente de la Fundación del Critical Thinking, de la Fundación para el Pensamiento Crítico, pero uno muy amigable, muy a la mano, que es más, si no tengo el libro, y están ahí muchos ejercicios a la mano en internet para rescatar, es más, con las preguntas de cada uno de los sombreros que podríamos jugar. Entonces se vuelve muy interesante. Entonces vemos la currícula, pero estamos enriqueciendo de una manera muy importante el proceso. Muy bien. Y una de las grandes competencias que se ha repetido una y otra vez, y a veces no encontramos el camino, es esto, el pensamiento crítico.
Y creo que aquí tenemos una herramienta fácil, muy amigable y clara que pueden apropiarse los alumnos. Y luego podríamos denominar con habilidades cada uno de los sombreros, pues este es un planteamiento inicial, ¿no? Claro que sí. Ahora, creo que también tenemos que ser muy precisos. No hay un único camino. Eso es importante. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Y no solamente para hacer este paso que tú mencionas, de cómo buscar esos elementos a indagar, sino como propio planteamiento del docente. El docente se va a abrir a la interdisciplinaridad cuando entienda, uno, que el conocimiento no está acabado, sino que está en etapa de desarrollo y sigue evolucionando y cada vez más, y cada vez se conecta con nuevos elementos. Dos, que no hay una única forma de transmisión de ese conocimiento. Sí. Tres, que no hay una única manera para que ese conocimiento sea comprendido por los estudiantes. Y cuatro, que el modo de accesar a ese conocimiento por las diversas fuentes, que ya nos mencionaba algunas Everardo, no puede ser único. Entonces, creo que ese es el punto inicial en el que hace rato incluso hacías la pregunta de por dónde empezar. Ajá. Yo empezaría por ahí, o sea, siendo un poco crítico conmigo mismo, con mis conocimientos, con los conocimientos de mi materia, con los conocimientos de mi alumno, y empezarme a hacer preguntas acerca de mi labor docente, de mi labor de investigador de mi materia, de mi labor como profesor y por lo tanto en el deber de conocer a mis alumnos. Esas serían las primeras preguntas que se tendría que hacer el maestro, porque si no es muy fácil caer en el repetir reglas. Claro. Y entonces este proyecto ya me funcionó y lo repito los siguientes años. Y puede que ya ni sea una pregunta que problematice la realidad actual y por lo tanto pierda significancia, ¿no? Entonces no es como... ese sería para mí el primer elemento. Un segundo elemento, y que parte también de cuestionarnos, tiene que ver con cuestionarme, ¿de dónde surge mi propuesta curricular que estoy llevando en mi materia en este momento? ¿Quién la dijo? ¿Por qué la dijo? ¿En qué momento histórico surge? ¿Cuál es la intención de un currículum? ¿No? Y esas son preguntas claves. ¿Por qué? Porque si atrás de todo esto está responder un examen, estoy frito. Sí, claro. Toda propuesta curricular con contenidos establecidos surge como una medida para comprender mi realidad. Todas las cosas que yo aprendo en la escuela tienen el propósito, desde estas visiones curriculares cerradas, de brindarle los mínimos necesarios a un estudiante para comprender su mundo y poder ejercer su acción de una manera más comprendida sobre esa realidad. Ahora, al movernos a un esquema interdisciplinar, tenemos que entender que esa visión es rica, sigue siendo vigente, pero sin embargo, los puntos de conexión no se pueden quedar en elementos temáticos curriculares, sino tenemos que irnos a un nivel más arriba, más complejo, más abstracto, que es el nivel de las conceptualizaciones. Cuando yo trato de conceptualizar el pensamiento y conceptualizar la realidad, empiezo a encontrar vínculos relevantes. Es ahí donde creo que las diferentes materias pueden encontrar una conexión que no sea artificiosa o que no sea utilitaria, porque de repente creemos que con traer arte porque van a hacer un cartel ya va a ser algo interdisciplinar, y no es así. El propio contenido, la propia conceptualización de cada materia tiene que enriquecer una unidad que está siendo significativa para ambas. Entonces, un segundo elemento, después de ser muy críticos, sería llegar a planteamientos conceptuales fuertes, en donde el concepto que más conexiones tenga con las diferentes áreas curriculares que estemos atendiendo en ese momento, va a ser la línea idónea para iniciar un proyecto interdisciplinar. Ahora, por último, respondiendo a la pregunta que hacías de cómo elegir las preguntas que sean significativas, una vez que tienes el concepto, tienes que empezar a jugar en un rebote de preguntas propias con tus colegas y con los alumnos, porque en este ciclo de indagación y en este camino de investigación que puedan ir llevando a cabo los estudiantes, tenemos que llegar justo a las preguntas que no tengan respuesta inmediata. Porque esas preguntas que no tengan respuesta inmediata son las que me van a llevar a cuestionarme de diferentes maneras, a buscar vínculos nuevos, a buscar respuestas donde probablemente no me había imaginado que iba a encontrar esas respuestas. ¿No? Exactamente. Entonces,
Una pregunta que podría ser relevante para indagación, cerrando este tema, es una que parta de un concepto, que tenga relevancia de conexiones con diferentes asignaturas y que tenga un límite de una búsqueda inmediata de información, que promueva una búsqueda más abierta.